Información. Pueblo mío, ya te hice tu canción y no es necesario que me lo agradezcas. Voy a hacerlo con pocas palabras, pero con una frase que podríamos calificar de lapidaria. No solamente el pueblo cubano y la revolución cubana, por supuesto, sino la humanidad entera está en deuda con los milicianos de Playa Girón. Tal día como hoy, hace 50 años, en menos de 72 horas, estos milicianos revolucionarios derrotaron a la brigada mercenaria que el gobierno de Estados Unidos había enviado a Cuba para hacerle marchar atrás el reloj de la historia. Mientras esto pasaba, la burguesía cubano-americana esperaba con avidez el resultado de esta operación criminal de invasión para recoger los frutos que estaba deseando. Basta con ver lo que esperaba esta burguesía de esta operación para saber lo que hubiera significado no solamente para el pueblo cubano, para la nación cubana hubiera significado su vuelta al estatus de colonia y de protectorado de los Estados Unidos. Para el pueblo cubano hubiera significado la regresión en sus conquistas sociales, políticas y de todo tipo revolucionarias. Pero me atrevo a decir también, para los pueblos latinoamericanos hubiera significado la eliminación de una revolución exitosa que estaba llamada a convertirse en el espejo en el que estos pueblos, saqueados y expoliados por el capital multinacional y las burguesías locales, se mira profundamente con esperanza. En fin, para la humanidad entera hubiera significado la eliminación de un referente de lucha por el socialismo en estos tiempos en que más que nunca el dilema que los grandes revolucionarios de principios de siglo, especialmente Rosa Luxemburgo, expresaban en forma de socialismo o barbarie, hoy sin más ni más se ha convertido en socialismo o muerte. La revolución cubana ha posibilitado que en vez de muerte, hoy por hoy sigue existiendo la posibilidad del socialismo. Solamente digo eso, nada más. Voy a pasar a darle la palabra al señor embajador de la República de Cuba en España, cuyas palabras, evidentemente, en este y en otros asuntos, serán mucho más interesantes que las mías. La última vez que me vi con muchos de ustedes fue en el acto que hicimos recientemente del lanzamiento de la campaña de 1 millón de firmas por la liberación de nuestros 5 patriotas presos injustamente en cárceles norteamericanas. Después de eso ha habido una novedad, triste novedad, que fue la liberación del terrorista confeso Luis Posada Carriles en una farsa judicial de varias semanas en El Paso, Texas. Probablemente el terrorista que tenga más credenciales de tal en el hemisferio occidental. Ya de por sí el juicio era una farsa, porque era un juicio totalmente migratorio. Se le acusaba de mentir por entrar, documentación falsa y tal. Delitos que además cometió también, pero que eran por supuesto de un grado menor a lo que por lo que debía ser juzgado, que son por los deleznables crímenes que ha cometido Posada, no solo contra el pueblo de Cuba, sino contra otros procesos revolucionarios a lo largo de la historia de estos últimos años en América, en Centroamérica y en otros lugares. El gobierno norteamericano tiene toda la documentación que prueba esos crímenes, además de las propias confesiones de Posada en sus alardes, en entrevistas que ha dado, etcétera, que están en el New York Times, que están probadas. Su participación, implicación en la voladura, como autor intelectual de la voladura del avión cubano, como ustedes conocen, y otros crímenes, atentados directos, intentos de atentado contra el comandante en jefe. Los mercenarios que envió a Cuba para poner bombas en los hoteles, que terminaron, además de los daños y perjuicios, con la muerte de un joven turista italiano.
Toda esa información es pública, la tiene el gobierno de Estados Unidos. Y dato curioso, la fiscal de Miami que lo libera, que lo exonera de estos tibios, de estas tibias acusaciones migratorias, es la misma que jugó un papel fundamental para condenar a los 5 patriotas cubanos. Cuba ha denunciado en Naciones Unidas este hecho. Cuba exige que se le abra un juicio verdadero a Posada Carriles por terrorismo, por crímenes, por todos los crímenes que ha cometido. O, si el gobierno de Estados Unidos no está en capacidad de hacerlo, que acceda por lo menos a la petición de extradición que desde hace tiempo el gobierno venezolano en justicia ha hecho por los crímenes que cometió también como miembro de la DICIP. Y Venezuela y Estados Unidos tienen acuerdo de extradición. Pero además estaría el gobierno de Estados Unidos obligado, por lo menos para ser mínimamente coherente con la campaña que trata de encabezar en la famosa lucha con el terrorismo. La doble moral, el cinismo del imperialismo, que nosotros no nos cansaremos de denunciar. Pero bueno, la verdad es que estoy aquí para hablar de cosas más agradables. Vengo de la oficina de ver la clausura del Congreso, del 6º Congreso del Partido Comunista, bajo la presidencia del compañero Raúl y con la extraordinaria participación de nuestro comandante en jefe, que quiso acompañarnos en la clausura de este evento tan trascendente. Se da además el Congreso en el marco del 50 aniversario de la victoria de Playa Girón y el 50 aniversario de la proclamación del carácter socialista de nuestra revolución. Como ustedes recuerdan, hechos históricos trascendentes para nuestro pueblo, que han acompañado de alguna manera este evento de los comunistas cubanos. No me voy a extender en lo de Girón, porque vamos a ver un documental, creo que bastante amplio, histórico, sobre esa epopeya. Solo decir, como ustedes saben, que le bastó al pueblo de Cuba con su bisoña revolución 72 horas para derrotar aquella invasión mercenaria, aquel ataque artero, cuando todavía estábamos recién dando pequeños pasos el proceso revolucionario. En aquella oportunidad, como ahora, usaron y usan mercenarios, que es lo único que pueden hacer, porque no cuentan con el apoyo del pueblo para ninguna acción contra la propia revolución cubana. Bueno, usaron mercenarios entrenados con el apoyo de regímenes lacayos en América Latina, América Central. Hicieron toda una campaña de aislamiento de nuestra revolución para facilitar, digamos, la opinión pública. Llevaban ya meses con actos de sabotaje, crear un estado de opinión también que justificara de alguna manera aquella intervención militar, y bombardearon previamente un acto de cinismo de los que recuerda la historia, con aviones pintados con las insignias cubanas, para decir que eran los propios pilotos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias los que estaban sublevados contra el régimen, ocasionando muertos en la juventud cubana, etc. Y defendieron allí en las Naciones Unidas, como hicieron después para invadir Irak, todas las mentiras que conocemos, el modus operandi que tiene tantos ejemplos en la historia antigua, reciente, y que seguramente continuará, como vemos en las agresiones contra otros pueblos, sobre todo del tercer mundo, diferentes latitudes. Bueno, usaron mercenarios, fueron derrotados. Hoy usan mercenarios en Cuba, pagan
para crear todas estas campañas de desinformación. Por cierto que un temita que me gustaría conversar con usted, aprovechando que veo aquí a la amiga Alicia y a su esposo, recientemente en Canarias se hizo una actividad por Girón y se colaron ahí algunos de estos gusanos que están aquí, algunos de estos escenarios, y sabemos que tienen las instrucciones de Miami y reciben dinero para eso, en cuanta actividad haya de la solidaridad con Cuba, tratar de meterse para formar provocaciones, etc. Le digo para que estén alerta, porque realmente nosotros no debemos permitir que ocupen estos mercenarios, estos gusanos, que hemos liberado soberanamente en aplicación de las leyes cubanas y que, bueno, han sido acogidos aquí, y otros que ya estaban aquí, que se traten de ocupar los espacios tradicionales de la izquierda, de la solidaridad con Cuba para tales manifestaciones. Los alerto porque a veces preparamos una actividad con la mejor buena fe y si no tomamos medidas se nos pueden colar algunos gusanitos de estos, que en todo caso se recibirán la debida y contundente respuesta de los amigos de Cuba. Bueno, decía que veníamos de ver el Congreso. Es un hecho trascendente. Es un hecho ha sido, yo creo que el Congreso del Pueblo de Cuba, porque ha sido preparado de tal manera, tiene la legitimidad de que los documentos que han sido aprobados, los lineamientos económicos y sociales, tienen tras de sí la discusión popular y el respaldo del pueblo de Cuba. Probablemente no haya un proceso de esta naturaleza más democrático que el que se ha hecho en estos días y en estos meses recientes en nuestro país. Para que ustedes tengan una idea, recuerden que se elaboraron inicialmente unos lineamientos económicos y sociales que fueron los que fueron puestos a discusión con la población. Se desarrollaron durante varios meses, los últimos 3 meses, 163.000 reuniones en todo el país, donde participaron 8 millones, casi 9 millones de personas en dicha reunión. Y hubo 3 millones de intervenciones en estos debates, como consecuencia de lo cual se cambió prácticamente el 60%, 68% creo, del documento original que se presentó a discusión de estos lineamientos, que inicialmente eran 291 y ahora son 311. Raúl había dicho, porque eran temas complejos y ciertamente introducen cambios importantes en la actualización del modelo económico cubano, corrigen deficiencias, señalan nuevos caminos, explican la necesidad de cambiar cosas a la que nuestro pueblo ha estado habituado de alguna manera, con una gran dosis de realismo y con la intención de preservar nuestra revolución en las condiciones actuales que son muy adversas por la crisis global, por los fenómenos naturales, por la permanencia y persistencia del bloqueo norteamericano contra nuestro país. Pero Raúl dijo desde el principio, el pueblo decide. Quiere decir esto que si algún lineamiento no tenía la consideración o el favor mayoritario de nuestra población, pues sería cambiado. Y todas las intervenciones, esos 3 millones de intervenciones fueron tomadas todas en cuenta. Cuando se marcó una tendencia que favorecía cambiar dicho precepto, se cambió. Y así todo hubo esta nueva instancia de discusión que fue propiamente el Congreso, donde se ratificó en esencia lo aprobado por el pueblo. Por lo tanto, se puede decir como primera conclusión que el Congreso, el 6º Congreso del Partido Comunista de Cuba ha sido el Congreso del pueblo de Cuba y lo allí aprobado cuenta con el apoyo mayoritario del pueblo de Cuba.
lo cual le da a nuestro gobierno revolucionario y a nuestro partido en primer lugar, una gran legitimidad, y a nuestro gobierno, que también, porque se derivarán consecuencias de estos lineamientos en la práctica gubernamental, en la aplicación de las políticas que tenemos que hacer. Han sido, reitero, aprobados los nuevos lineamientos económicos y sociales que permiten acometer los cambios necesarios para la actualización del modelo económico cubano, con el objetivo de perfeccionar nuestro sistema socialista y garantizar las grandes conquistas de la revolución en las difíciles condiciones y adversas condiciones del mundo actual. Habría que decir también que en este Congreso se ha ratificado la opción del pueblo cubano por el socialismo y por la defensa de la independencia y la soberanía de Cuba, demostrando que lo más importante que tiene Cuba, que es la indestructible unidad de nuestro pueblo alrededor de estas banderas. Obviamente hicimos un examen autocrítico, fuerte, severo, con el objeto de identificar nuestras deficiencias, que también las tenemos, como todo proceso humano, y que es la única manera, lo cual identificarla nos da la capacidad de poder resolverla. Están en los documentos públicos, en las introducciones del compañero Raúl, deficiencias, problemas que hemos tenido a lo largo de estos años que tienen que ver con la eficiencia, con la productividad del trabajo, con desconocer leyes económicas importantes a lo largo de todos estos años, con triunfalismo, formalismo, deficiencias en la política de cuadro, con una gran autocrítica, con un sentido de transparencia. El Partido de Cuba, el Comunista de Cuba, analizó todos estos fenómenos. Porque no analizarlo, no discutirlo con total claridad, significaría que perduren. Y es nuestra responsabilidad eliminar esos errores, corregir esos errores. Supongo, sin embargo, que tendrán una gran desilusión aquellos que piensan que la solución de los problemas de Cuba pasa por abandonar el socialismo y retornar al capitalismo que había sido desterrado de Cuba hace más de medio siglo. La decisión de nuestro pueblo, discutiendo todos estos documentos y representado en los 1000 delegados del Congreso, en el Congreso que acaba de concluir, ha sido exactamente lo contrario. Ha sido que el sistema económico cubano continuará, lo digo para que quede claro, porque yo sé que este Congreso también ha suscitado incluso entre las fuerzas amigas, los amigos de la revolución, en algunas preocupaciones, dada toda la manipulación que ha hecho la gran prensa internacional, en otros temores, y hay que decirlo con toda claridad. El sexto Congreso del Partido ha ratificado la decisión de nuestro pueblo de que el sistema económico cubano continúa basándose en la propiedad socialista de los principales medios de producción, donde deberá regir el principio marxista de distribución socialista, que es de cada cual según su capacidad y a cada cual según su trabajo. Y primará la planificación, si bien atendiendo o tomando en cuenta también las tendencias del mercado. Pero Cuba de ninguna manera va a renunciar al socialismo, ni estamos haciendo una perestroika, como alguna gente decía por ahí, alguna prensa, ni nada por el estilo. Bien, no habrá en Cuba ni terapia de choque,
ni quedará ningún ciudadano abandonado a su suerte. Serán convocados todos a trabajar mejor, que es de lo que se trata. A ser perfectible, a mejorar nuestro socialismo, a tener más socialismo, pero mejor. A ser invulnerable económicamente nuestra revolución. Ajustaremos el rumbo y sortearemos los viejos y nuevos obstáculos con determinación y creatividad. Lucharemos sin descanso hasta derrotar el bloqueo yanqui para lograr, en definitiva, los grandes sueños por los cuales se hizo la revolución. De manera, compañeros, que voy a ser breve, porque el documental creo que es un poquito largo, les quería decir, bueno, fue, como ya ustedes saben, electo el nuevo Comité Central y el Buró Político del partido, compañero Raúl, cuyos méritos históricos lo justifican, fue elegido primer secretario del partido. Hay una renovación importante en el Comité Central, donde se mantienen compañeros de una gran experiencia, figuras jóvenes, nuevos revolucionarios, que ya tienen algunos su trayectoria, pero son en sentido general bastante jóvenes, ingresan al Comité Central. Se acordó que en enero va a haber una conferencia nacional del partido para tratar, porque el Congreso estuvo dedicado a la cuestión económica fundamentalmente, para tratar, digamos, las cuestiones ya de carácter de funcionamiento del partido, etcétera, como se hace normalmente en un Congreso. Y estuvo allí Fidel, que, como dice Raúl, no necesita de ningún cargo formal para ser quien es. Felizmente acompañándonos en la brújula de nuestro proceso revolucionario y con el apoyo de todo el pueblo de Cuba. Les agradezco a todos ustedes la participación en esta actividad. Y entonces, bueno, vamos a ver el documental sobre Girón y creo que después nos mereceríamos un pequeño brindisito por el 50 aniversario de Girón, por el 50 aniversario de la proclamación del carácter socialista de la Revolución Cubana, por el éxito del Congreso y la ratificación de esa opción que ha escogido el pueblo de Cuba, y por ver a Fidel también junto a nosotros todavía y por muchos años. Muchas gracias. Ese es mi pueblo, esa es mi tierra. Bueno, pueblo mío, nos vemos. Bueno, yo lo que quiero es reiterarle a todos ustedes la solidaridad permanente con nuestro país, con nuestro pueblo, que, como dije allá adentro, acaba de escribir una página importante, nueva en su historia y en su cruzar de su revolución, de una manera valiente, enfrentando las dificultades, los problemas que hemos tenido, los que seguramente tendremos, con el propósito de mantener nuestra revolución, seguir adelante con el mismo espíritu de los compañeros que hace 50 años fueron ahí a morir a las arenas de Playa Girón para defender la independencia y la soberanía de Cuba. Por tanto, ninguna mejor ocasión se han hecho en todo el territorio español diversas actividades, movimientos de solidaridad en diversas autonomías, ciudades, etcétera, para conmemorar esta fecha que, lógicamente, como dijo Fidel, después de Girón, todos los pueblos de América fueron más libres, y que fue la primera derrota del imperialismo en América Latina. El bautismo de fuego de la joven revolución cubana que ha continuado hasta hoy. Por lo tanto, nada mejor que cerrar esta jornada de conmemoración con el movimiento Solidaridad con Cuba, los amigos de Cuba en este país, que son muchos, en esta ocasión, en este lugar que sé que es emblemático para la izquierda de este país, haciendo esta actividad, viendo el documental y con este intercambio que hemos podido tener. De manera que, si ustedes me lo permiten, yo quiero brindar por el 50 aniversario de la victoria de Playa Girón
por el 50 aniversario de la proclamación del carácter socialista de la Revolución Cubana, por el éxito del 6º Congreso. De manera que viva la revolución, viva Fidel, viva y viva Raúl, viva patria o muerte. ¡Viva el Che Guevara! ¡Viva el Partido Comunista de Cuba! Eres tú la inspiración, yo solo puse el corazón, porque si hay algún lugar y que lo merezca,